Hola, mi nombre es Claudia Risco y el día de hoy les voy a hablar acerca de los pigmentos, pardeamientos y fermentaciones. Ya. Los pigmentos naturales, su clasificación según su origen. Son compuestos químicos, ya sea de origen natural o sintético, el cual tiene la propiedad de dar color. El color de los alimentos es quizás el primer atributo del consumidor que valora su apariencia y calidad de un producto, y por tanto no va a condicionar su consumo. Los colorantes pueden ser naturales, si son extraídos de una sustancia vegetal, animal, y también pueden ser colorantes sintéticos, es decir, si son productos modificados química o físicamente. Los pigmentos de origen natural. Aquí tenemos a los compuestos fenólicos, los carotenoides y la clorofila. Los flavonoides son pigmentos naturales y son metabolitos secundarios polifenólicos, caracterizados por una estructura benzopirano. Normalmente son pigmentos de coloración amarilla, naranja o un amarillo pálido. Entre ellas podemos encontrar a los melocotones y naranjas, mandarinas. La sustitución del anillo C dentro de los flavonoides da como resultado flavonoles, flavonas, isoflavonas y los antocianos. Un dato muy interesante es que en un principio fueron consideradas sustancias sin acción beneficiosa para la salud humana, pero más tarde se demostraron múltiples efectos positivos debido a su acción antioxidante, ya que protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioleta, sustancias químicas presentes en los alimentos. El organismo humano no puede producir estas sustancias químicas protectoras, por lo que deben obtenerse mediante la alimentación o en forma de suplemento. Se ha comprobado que las poblaciones que consumen productos ricos en flavonoides presentan menor riesgo de afecciones cardiovasculares. Las antocianinas. Cuando la antocianina se encuentra unida a una molécula de azúcar, son conocidos como antocianinas. Estas son pigmentos hidrosolubles que se hallan en las vacuolas de las células vegetales y otorgan un color desde rojo, púrpura o azul. Estas se clasifican dentro de los flavonoides. Las podemos encontrar en las berenjenas, la remolacha, los arándanos. En cuanto a la estabilidad, las antocianinas son sensibles al calor. Hay que recordar que para que se pueda utilizar un colorante alimentario o cualquier aditivo, primero debe figurar en la lista de autorizados. La clorofila es un pigmento fotocorrector responsable de la primera etapa en la transformación de la energía de la luz solar en energía química y consecuentemente la molécula responsable de la existencia de su vida superior en la Tierra se encuentra en orgánulos específicos, los cloroplastos asociados a lípidos y lipoproteínas. En el campo de la ciencia y la tecnología de los alimentos, el interés fundamental de la clorofila está en el color que confiere a los vegetales verdes. La falta de estabilidad del color de la clorofila es un problema importante. Gracias a esta se utiliza en la formulación de otros pigmentos artificiales. Es soluble en disolventes polares, como el alcohol o acetona, compuesta por hidroporfirina 4. Pirroles y anillos de ciclopentanona. Tipos de clorofila. La clorofila A tiene un grupo metilo, la clorofila B tiene un grupo fornilo y en algunas algas hay tipos de clorofila conocido como la clorofila C y B. Proceso de feofitinización. Es el reemplazo del magnesio por hidrógeno, donde el pigmento se retorna verde, que es un pH balanceado pardo y refleja la pérdida del magnesio. Es aquí que dan lugar a las feofitinas. Se clasifican de tipo A y B, cambian de color verde olivo. Por otro lado, las clorofilidas se conforman por la eliminación del grupo fitol. Tienen las mismas características espectrales de la clorofila y son más solubles al agua. Si estas se eliminan, el magnesio por medio de las temperaturas elevadas se produce feoforbido, que son hidrosolubles con las mismas características espectrales de la feofitina, que se vuelve un verde brillante a marrón. La eliminación del magnesio de la clorofila es un proceso irreversible. Carotenoides, carotenos, colorantes artificiales. En el origen animal tenemos a la mioglobina y hemoglobina.
La coloración de la carne fresca depende principalmente de la mioglobina. La mioglobina es una proteína que en estructura y en función se parece mucho a la hemoglobina. Está constituida por una cadena de 153 residuos aminoácidos que contienen un grupo hemo, uno responsable de este color rojo y un átomo de hierro. Es la encargada de transportar el oxígeno en el músculo vivo. La cantidad de mioglobina en el músculo de los animales depende de la actividad física del animal, la edad, la irrigación de sangre que recibe el músculo. La mioglobina y hemoglobina tienen una afinidad por el oxígeno, y este permite la fijación de ambas. Cuando se combina la mioglobina, se oxigena, se produce mioglobina responsable del color rojo brillante. Cuando la mioglobina se oxida o el oxígeno oxida el ion ferroso, se convierte en metamioglobina y la carne toma un color pardo característico de la carne almacenada por mucho tiempo. El color de la carne es afectado por diversos agentes como la temperatura. El color se degrada rápidamente produciendo metamioglobina al consumirse el oxígeno. Esto puede prevenirse como una refrigeración. Edad del animal. Disminuye la estabilidad del color al aumentar la edad y varía con el tiempo del músculo. Proceso de curado. Adición de sustancias como sales que confieren un sabor y color agradable. Generalmente los nitritos son usados como agentes curantes porque producen el óxido nítrico y transforman el hierro. Su estado ferroso, a la combinación de la mioglobina y el óxido nítrico, se le conoce como nitrosomioglobina, que le da color rojo del curado a la carne. Cuando la nitrosomioglobina se somete a temperaturas de 50 a 60 grados centígrados, se desnaturaliza y se convierte en un compuesto llamado nitrosohemocromo, el cual es responsable de la pigmentación rosada de las carnes curadas. Ahora les voy a hablar sobre el pardeamiento enzimático y no enzimático. El pardeamiento enzimático está relacionado con la actividad de la enzima polifenol oxidasa, que cataliza la oxidación a diferentes compuestos fenólicos, con la consecuente transformación a pigmentos oscuros no deseables para la calidad industrial. Pardeamiento enzimático. Consiste en la formación de polímeros pardos o negros a partir de sustratos fenólicos, con presencia de enzimas específicas. Es un proceso rápido y requiere del contacto del tejido con el oxígeno. Es catalizado por enzimas y ocurre en los tejidos vegetales principalmente. El pardeamiento enzimático se produce en los vegetales ricos en compuestos fenólicos y no ocurre en aquellos alimentos de origen animal. Plantea importantes problemas de coloración en algunas frutas y legumbres, en particular cuando se alteran los tejidos de estos vegetales o se dañan por algún golpe. Durante los procesos de pelado, corte y triturado para la preparación de jugos, congelación y deshidratación. Son ejemplos típicos, como las manzanas, las peras, las bananas, papas o champiñones, pero algunas veces este pardeamiento es favorable en los dátiles, en el té, en el chocolate o en el café. Pardeamiento no enzimático es el grupo de reacciones complejas que se dan a partir de radicales libres, cuya transformación se encuentra inducida por ácidos, bases, calor o deshidratación, se desarrollan en cadena y afectan a los alimentos ocasionándoles modificaciones con formación de pigmentos oscuros, sustancias sapidas y aromáticas, las que pueden ser desagradables o no. Reacción de Maillard. Reacción entre grupos amino y carbonilos. Durante estas reacciones se forman sustancias reductoras como grupos de carbonilos libres en los azúcares y otros de aminas libres de las proteínas. Se forman también sustancias volátiles que son responsables del olor y del gusto característico. El final del proceso genera reacciones de polimeración, las que producen los pigmentos oscuros que le otorgan el color pardo. La caramelización. Esta reacción se produce cuando los azúcares sufren deshidratación, producto de la aplicación del calor o pasan furtural o sus derivados. Se observa particularmente en la caramelización de los azúcares, aún en ausencia de aminoácidos y proteínas. Las sustancias que suelen actuar como catalizadores son fosfátidos, ácidos bases, citratos o malatos. Se supone que el proceso también implica instancias de enolización, deshidratación y fisión hasta llegar incluso al hidroximetilfurtural.
Ahora les voy a hablar de la fermentación. La fermentación consiste en un proceso de glucólisis, que es la ruptura de moléculas de glucosa, que produce piruvato, es el ácido pirúvico, que al carecer de oxígeno como receptor de los electrones sobrantes del NADH, es producido, y emplea para ello una sustancia orgánica que deberá producirse para así reoxidar el NAD y al NAD+, obteniendo finalmente un derivado del sustrato inicial que se oxida, dependiendo de dicha sustancia final. El tipo de fermentación. De acuerdo a sustancias obtenidas al final del proceso de fermentación, podemos clasificarlo en fermentación alcohólica, acética y láctica. La fermentación alcohólica es llevada a cabo por las levaduras. Principalmente produce a partir de ciertos azúcares una cantidad de alcohol etanol, dióxido de carbono y ATP. Este es el proceso empleado para producir las bebidas alcohólicas. Fermentación acética, propia de las bacterias del género Acetobacter. Transforma el alcohol etílico en ácido acético, o sea, el alcohol en vinagre. Es, no obstante, un proceso aeróbico, por lo que puede darse con los vinos expuestos al aire. Fermentación láctica consiste en una oxidación parcial de la glucosa, llevada a cabo por bacterias lácticas o por las células musculares animales, cuando se quedan sin oxígeno para respirar. Este proceso genera ATP, pero subproduce ácido láctico, lo cual produce al acumularse la sensación dolorosa de fatiga muscular. Muchas gracias, espero que este video les haya ayudado en algo y que sea de su agrado.